Hola, soy el doctor José Ernesto Contreras Pulido y hoy quiero hablarles sobre el Génesis. Dios es el autor único de los 66 libros canónicos de la Biblia, 39 del Antiguo Testamento que corresponden al Tanaj judío y 27 del Nuevo Testamento que juntos son la palabra de Dios, revelada a unos 40 varones, que aunque todos eran imperfectos y judíos, excepto Lucas el médico amado que era griego, escribieron sin error, bajo inspiración del Espíritu Santo, lo revelado por Dios. El Antiguo Testamento se escribió entre los años 1500 y 400 a.C., en hebreo, aunque tiene unos pocos pasajes en arameo, y trata predominantemente de la relación de Dios con su pueblo escogido, Israel. Se divide para su estudio en 5 partes. 1. El Pentateuco. 2. Los libros históricos. 3. Los libros poéticos. 4. Los profetas mayores. Y 5. Los profetas menores. El Pentateuco, o sea, la Torá judía, está formado por los 5 libros escritos por Moisés en el desierto después de liberar a Israel de su cautividad de 400 años en Egipto, e incluye el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. También se conoce como los libros de la ley de Dios dada por Moisés al pueblo de Israel por el único Dios verdadero, Jehová. Con excepción de algunos científicos materialistas que creen que todo apareció por obra y gracia de la casualidad, todos reconocen que, como dice la Biblia, todos los seres vivos fueron magistralmente creados a partir del polvo de la tierra como resultado de un extraordinariamente complicado y maravilloso diseño inteligente y que recibieron de Dios la vida. El libro de Génesis, Bereshit en hebreo, es el libro de los principios u orígenes y relata que todas las cosas, incluyendo el universo, la tierra, la vida vegetal y animal y la humanidad, fueron creadas y preservadas por Dios. También se relata la formación de Israel, el pueblo escogido por Dios, para preservar el conocimiento de Jehová, el único Dios verdadero. Según las genealogías hebreas, múltiples pasajes bíblicos y hallazgos científicos, sobre todo de los últimos 100 años, se calcula que la creación sucedió en 7 días y necesariamente hace menos de 10,000 años, que Adán y Eva vivieron alrededor del 5000 a.C., Noé como en el 3000 a.C., Abraham en el 2000 a.C., Moisés en el 1500 a.C. y Malaquías en el 400 a.C. Del humano, Génesis relata que Adán y Eva fueron creados a imagen, o sea, con espíritu inmortal, y semejanza, con libre albedrío, de Dios. Fueron bisexuados, o sea, varón y mujer, para servir a Dios y señorear como mayordomos sobre la creación, pero que Adán, al obedecer a Satanás y comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, trajo maldición a toda la creación. Por el pecado de Adán vino la muerte a todos los seres vivos que antes eran inmortales, y en los humanos entró la herencia adámica, que incluye el dolor, la enfermedad, el deterioro, la concupiscencia, o sea, el apetito innato para hacer el mal, la esclavitud del pecado y la paga del pecado, que es la muerte física, el justo juicio de Dios y la condenación eterna. Dios, el buen Padre Celestial, sabiendo por presciencia, que sabe de antemano lo que va a suceder sin necesariamente provocarlo, que Adán pecaría, preparó desde antes de la fundación del mundo a Jesucristo, el Cordero de Dios, que pagaría la deuda y quitaría el pecado del mundo, y le prometió a Eva que de la simiente de la mujer nacería el Salvador. A pesar de que se merecían la muerte desde el momento en que pecaron, Dios, por misericordia, o sea, por favores inmerecidos, les prolongó la vida y les ordenó que fructificaran y se multiplicaran. Así los hijos e hijas de Adán se reprodujeron sin problemas, pues no existían los defectos genéticos por los que luego, en la ley mosaica,
se prohibió el matrimonio consanguíneo. Después de Abel y Caín, quien mató a Abel, hijos de Adán, nació Set, cuyos descendientes fieles a Dios se unieron con los infieles, quizás los descendientes de Caín, pues los ángeles no se reproducen. Y los humanos se corrompieron, por lo que Dios, por medio de un diluvio universal, los destruyó junto con más del 95% de las especies hasta entonces existentes. Luego, Dios llamó a Abraham, después llamado Abraham, para fundar un pueblo escogido, los israelitas, de los que dice la Biblia que son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Dios le prometió a Abraham, cuando ya no podía tener hijos, que sería una nación grande, que multiplicaría sus descendientes como las estrellas del cielo y la arena del mar, que habitarían en Canaán para siempre, esto es el pacto palestino, que a través de él serían benditas todas las naciones, que Dios bendeciría a los que le bendijeran y maldeciría a quien lo maldijera. Cuando Abraham tenía 100 años, en cumplimiento a una promesa hecha por Dios 25 años antes, engendró con su esposa Sara, que era estéril y anciana, a Isaac, que quiere decir risa, quien engendró a los gemelos Esaú y Jacob, llamado después por Dios Israel. Abraham, Isaac, Jacob, o sea Israel, y sus 12 hijos son los llamados patriarcas de Israel, y su historia está en los capítulos 12 al 50 del libro de Génesis. La Biblia dice, Abraham creyó en esperanza contra esperanza, se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Dios prueba a Abraham pidiéndole que sacrifique a Isaac, y habiéndole obedecido, Dios le concede conservar a Isaac, y por ello es llamado el padre de la fe. José, uno de los hijos de Jacob, tras compartirles unos sueños a sus hermanos, donde Dios le daba señorío sobre ellos, por envidia lo venden y es llevado como esclavo a Egipto, donde luego de ser el mayordomo principal de Potifar, por calumnias, o sea la esposa de Potifar lo acusó de acoso sexual, es puesto en la cárcel, donde por interpretar acertadamente los sueños del panadero y el copero del faraón, que estaban presos, Faraón lo libera y manda llamar cuando él, a su vez, tuvo unos sueños. José le interpreta los sueños de las 7 vacas gordas y 7 vacas flacas, y de las 7 espigas llenas y 7 marchitas, como 7 años de abundancia seguidos de 7 años de hambruna, y por ello Faraón lo pone como virrey sobre Egipto. Bajo José, Egipto tiene 7 años de abundantes cosechas, por lo que llegada la hambruna, de toda nación vecina vinieron a Egipto a comprar trigo. Cuando los hijos de Israel vinieron a comprar trigo a Egipto, José los reconoce y se revela a ellos como su hermano, e invita a toda su familia, unas 70 personas, a vivir en Gosén, en el delta del Nilo, donde prosperan y son bendecidos por Dios. José muere a los 110 años de edad, y encarga que sus restos sean sepultados en Canaán, en la cueva familiar de Macpela. Así termina el libro del Génesis. Muchas gracias por su atención. Es mi oración que Dios les siga bendiciendo ricamente. Amén. Así sea.